Pero intenté compartírselos por PowerPoint porque por PDF siento que a veces como que la información titila y no está permanente, pero no sé por qué el PowerPoint no me abre. Entonces, sí, creo que tiene un errorcito acá. Voy a intentar nuevamente con el PowerPoint y ya les digo. Parece que ahora sí. Listo, creo que ahora sí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Listo, ya voy a poner pantalla completa. Bueno, no quiero. Me quiere molestar. Listo, pues básicamente ustedes saben que en este espacio que nosotros nos vemos los sábados de 9:30 a 12:30, se daría la parte práctica de lo que es toxicología, y pues que en estas clases que hemos tenido, en estos encuentros que han sido corticos, hemos intentado como de manera inicial romper el hielo en lo que es la toxicología, pero puntualmente nos interesa la parte de laboratorio. Por eso de pronto en las exposiciones previas yo hacía mucho énfasis en qué biomarcador se puede medir, porque los biomarcadores se pueden medir a nivel de laboratorio, ¿sí? Ay, esto no quiero. Listo. Entonces, la idea de hoy es que veamos un poco, recordemos cosas que ya vimos o que ya mencioné de pronto cuando presentamos el curso, que es el análisis toxicológico, el laboratorio de toxicología y aspectos relacionados con la seguridad en el laboratorio de toxicología. Creo que esta última parte con seguridad no la vamos a ver, y del laboratorio de toxicología miramos hasta dónde llegamos, porque de pronto tampoco alcanzamos con todo. Algo acá importante, si tienen en la próxima clase, como vamos a continuar con esta presentación, me recuerdan en qué parte quedamos, porque creo que en todos los grupos quedamos en partes diferentes, aunque intenté llegar a un mismo punto. Voy a ver si llegamos a la misma que llegamos en el grupo que está primero que ustedes. Entonces, en cuanto al análisis toxicológico, como lo mencioné en otra clase, es el conjunto de procesos analíticos que están encaminados a poner de manifiesto. Y cuando hablamos de poner de manifiesto, es el conjunto de procesos analíticos que identifica o cuantifica la presencia de una de las sustancias denominadas tóxicas en una muestra, ¿sí? Es decir, él pone de manifiesto un tóxico que está presente en una muestra. Sin embargo, para hacer eso, tiene en cuenta las propiedades químicas, físicas y biológicas de la sustancia estudiada. ¿Y por qué es importante esto? Ustedes saben, conocen, ya vieron su análisis instrumental y análisis analítico, que existen diversos tipos de equipos. Hay HPLC, hay espectrofotómetros, hay equipos de absorción atómica, pero pues obviamente yo no podría determinar por un HPLC una determinación de plomo. Entonces tengo en cuenta las características particulares de la sustancia y qué metodología analítica serviría para identificar y cuantificar esa sustancia. El objetivo fundamental del análisis toxicológico es la identificación y cuantificación de un xenobiótico sospechoso de causar daño. Y se basa también en la caracterización de las formas químicas bajo las cuales se encuentra la estructura del xenobiótico. Otra cosa que hace el análisis químico toxicológico no es analizar solo el agente externo o xenobiótico relacionado con el daño, sino también los metabolitos del mismo que son producidos en el proceso de biotransformación. Y de pronto en un análisis multicausal en el cual no se haya una relación causal puntual con un tóxico, se pueden detectar la presencia de tóxicos ignorados. Finalmente, un objetivo de la toxicología analítica o del análisis toxicológico es evaluar la eficacia del tratamiento a las intoxicaciones. Es decir, una persona se intoxicó, le estamos aplicando un tratamiento particular
Yo analíticamente puedo ver si los metabolitos presentes en esa persona o ciertas sustancias en esa persona están disminuyendo como resultado del tratamiento que se le está administrando a esa persona. Sin embargo, estamos hablando que es un análisis diferente al análisis farmacéutico, que de por sí es complejo, o al análisis químico puntual, porque el análisis toxicológico nos va a imponer una cantidad de retos impresionantes, principalmente porque tenemos actualmente, y por el mundo globalizado que tenemos y la cantidad de producción que hay en el mundo, la cantidad de sustancias químicas que se fabrican, aunque son novedosas, todos lo sabían, y las concentraciones en las cuales podrían estar presentes estas sustancias tóxicas en un organismo pueden tener unos niveles muy bajos, los cuales propone ciertos retos en cuanto a la detección, ¿sí? Para poder identificar o detectar estas sustancias. Y que evidentemente, pues yo les he mencionado y en los casos los vimos, los que comentamos ahorita, el tóxico puede estar presente en agua, en el aire, en el suelo, o si ya estamos hablando de una persona o un animal, en diversos tejidos de su ser, ¿sí? Puede estar presente en la sangre y la orina, que es donde es más detectado, en el cabello, en el humor vítreo, que ese es el que está en el ojo, en el cerebro, en la placenta, en el meconio de los niños, que muchas veces para demostrar intoxicación crónica de mamás que abusaron durante su periodo de gestación de sustancias tóxicas, sobre todo drogas de abuso, actualmente están propuestas unas técnicas analíticas del meconio, que el meconio es como el primer popó que tienen los bebés, que es antes de que empiecen a alimentarse de la leche materna, es producido antes de eso, es decir, que proviene directamente de la alimentación que ellos tenían por cordón umbilical. Entonces, estaría directamente relacionado con el consumo de la madre de una sustancia ilícita. Entonces, en este caso estamos diciendo que la cantidad de matrices que pueden existir, el número de muestras que pueden existir es infinito, y para todas esas muestras tendríamos que desarrollar las técnicas para las cuales se puedan cuantificar e identificar las sustancias. Entonces, estamos diciendo que todos estos retos que plantea el análisis toxicológico hoy en día se subsana con técnicas más sensibles, rápidas y económicas. Ahora bien, yéndonos puntualmente al laboratorio de toxicología, mencionábamos la clase pasada que la toxicología tiene diversas ramas y que esas mismas ramas están relacionadas con la parte analítica, es decir, para todas las ramas la toxicología analítica es un eje fundamental, ¿sí? Por eso existen laboratorios de toxicología tipificados de acuerdo a la rama. El primer ejemplo que vemos acá es el laboratorio de toxicología ambiental, que se dedica a identificar y cuantificar sustancias tóxicas presentes en el ecosistema que directa o indirectamente puedan ocasionar riesgo a las personas. Entonces, en los casos que vimos, si está la OMS o UNICEF en Bangladesh determinando el arsénico en las aguas de Bangladesh, estaríamos diciendo que esto tendría que hacerse en un laboratorio de toxicología ambiental, ¿sí? Igual en la toxicología alimentaria, lo que va es a identificar y a cuantificar sustancias tóxicas presentes en diversos tipos de alimentos para identificar si se encuentran dentro de los rangos permisibles o no. Entonces, si nos vamos nuevamente a los casos que vimos, el caso del metilmercurio en los pescados puede ser objeto de análisis en un laboratorio de toxicología alimentaria. Sin embargo, también si se cuantifica ese metilmercurio en el agua como tal de la bahía de Minamata, estaríamos diciendo que es un caso de toxicología ambiental o que se puede detectar en un laboratorio de toxicología ambiental. Y en este punto es importante decir que muchas veces los laboratorios de toxicología alimentaria hacen parte de los laboratorios de toxicología ambiental o trabajan de la mano, ¿sí? También cuando hablamos ya a nivel ocupacional y a nivel de esta rama es súper importante porque hoy en día tiene mucho auge, porque en las empresas las personas están expuestas a infinidad de sustancias que pueden ser tóxicas
si sobrepasan ciertos límites, ¿no? Un momento. Acá el tema no es si la sustancia está presente o no está presente en el ambiente laboral, sino si esa cantidad de sustancias sobrepasa ciertos límites, que con el tiempo podrían considerarse totóxicas o que produzcan un efecto de intoxicación, un efecto adverso en las personas. Algo similar al arsénico, que pues los efectos adversos se pueden presentar años después, pero porque estamos expuestos a una sustancia por encima de unos límites permitidos. Eso puede pasar a nivel ocupacional. El ejemplo claro puede ser las personas que trabajan con radiación, como les dije ahorita, o en un laboratorio expuesto a diversos solventes puntuales que puedan tener un daño neurológico con el tiempo. Entonces, en los laboratorios de toxicología ocupacional se investigan las sustancias potencialmente tóxicas involucradas en procesos de producción de empresas formales e informales que directa o indirectamente puedan producir lesiones en el individuo. Y detecta efectos tóxicos en los trabajadores expuestos en diversas matrices. Finalmente, ya cuando vemos otros dos tipos de laboratorios de toxicología, hablamos del laboratorio de toxicología forense y el laboratorio de toxicología clínica. ¿A ustedes les suena o tienen conocimiento de un laboratorio de toxicología forense relevante en Colombia? No fue el de medicina legal. Correcto, ese es el más grande. ¿Y el referente a algún otro? Bueno, ahora cuando le diga la descripción del laboratorio de toxicología forense, de pronto le suena algún otro. Pero si el más relevante es medicina legal, que en Barranquilla hay, trabajan químicos farmacéuticos, en Bogotá también hay, trabajan químicos y químicos farmacéuticos para detectar todo este tipo de sustancias que pueden estar relacionadas con intoxicación. ¿Por qué? Porque el laboratorio de toxicología forense investiga las sustancias que pudieron haber causado una muerte, ¿sí? Como en el caso de Markov. Miren que les estoy aterrizando como todos los casos acá. En el caso de Markov, a él le hicieron la determinación de ricina en su organismo, particularmente pues en la pierna inicialmente, pero también en su cuerpo, en el perdigón que tenía en la pierna. Entonces esto es una parte de la toxicología forense, es decir, el cuerpo de Markov lo llevaron a medicina legal, si se llama así en el Reino Unido. Los médicos forenses hicieron la autopsia respectiva, porque los médicos forenses son los que hacen autopsia, y tomaron muestras de diversas partes del cuerpo de Markov que mandaron al laboratorio. Y dentro de esas muestras se dieron cuenta, como Markov lo refería, que él lo relacionaba con el choque que tuvo con la persona en la calle. Pues tomaron muestra de esa parte del músculo e identificaron que ahí había un perdigón raro, estudiaron qué había en ese perdigón y encontraron las ricinas, ¿sí? Entonces ese es el caso de toxicología forense, puede estudiar eso. Sin embargo, no es solo las causas, las sustancias que pueden causar la muerte, sino también que en un laboratorio de toxicología forense se investigan los hechos legales donde se involucran sustancias tóxicas. En este sentido, cuando ocurren violaciones en las cuales la persona manifiesta que no estaba bajo los efectos de su voluntad, sino que estaba sometida a algún agente que le causó algún tipo de efecto diferente en su cuerpo, podría relacionarse con esto, o así como cuando las personas las atracan y aparecen días después y dicen que no se acuerdan de nada. Esto es un hecho legal que debe investigarse. Y pues en accidentes de tránsito, en donde hubo algún tipo de daño, también pues las muestras de las personas terminarían en toxicología forense. Otro punto es en el dopaje, es decir, tenemos deportistas que en algunos casos pueden intentar tener un rendimiento deportivo mucho mayor con la administración de algunas sustancias que potencien sus características físicas básicas, ¿sí? En este caso de dopaje, también haría parte de la toxicología forense. Y ese era el otro ejemplo que les quería poner o que querían que tuvieran de pronto en la cabeza. En Colombia, en Coldeportes, tienen un laboratorio de toxicología
muy grande y que es de referencia, en el cual precisamente en todos los deportistas, para la mayoría de competiciones deportivas en el país de relevancia, se toman muestras aleatorias, porque no es a todos los deportistas, son aleatorias, pues cualquiera puede caer, todos pueden caer, pero son aleatorias para ver si están sometidos de pronto a alguna sustancia que les hizo incrementar su rendimiento deportivo. Eso sería el otro laboratorio. A nivel de toxicología alimentaria, ocupacional y ambiental, también se podrían estudiar en un laboratorio de toxicología forense si este tipo de intoxicación causó la muerte de la persona, ¿sí? O generó algún hecho legal de relevancia. El último laboratorio de toxicología que tenemos acá es el laboratorio de toxicología clínica, que realiza análisis básicos para el diagnóstico de sustancias químicas que causan intoxicación aguda, a través de análisis que permitan hacer un pronto diagnóstico y logren detectar el mayor número de intoxicaciones. Una palabra importante que señalar aquí es intoxicación aguda. En un laboratorio de toxicología clínica es donde llega el señor de la vereda que estaba tomando guarapo a decir que se sentía mal. Si ese señor hubiera llegado él solo con esos síntomas, y si era un médico perspicaz, probablemente decía que a ese señor había que determinar si tenía metanol en sangre. En el caso del ejemplo o del caso propuesto, pues llegaron tantas personas simultáneamente que lo relacionaron automáticamente con una intoxicación con metanol. Sin embargo, pues este tipo de laboratorios tienen una característica fundamental y es la urgencia. Para ayudarle un tratamiento oportuno al paciente tengo que hacer esos análisis con urgencia, lo cual me lo diferencia un poco del forense. Si bien pues a nivel forense yo tengo que tener unos resultados, no tiene que ser unos resultados en cuestión de horas o minutos, pueden esperar unos días o semanas. En cambio, en toxicología clínica necesito los resultados para allá, con el fin de proseguir con el esquema terapéutico que vaya a tener el paciente. Y el laboratorio de toxicología clínica se basa en la historia clínica del paciente, como para empezar a determinar cuáles son las sustancias puntuales que pudieron haber estado relacionadas en el evento que tiene la persona en particular. Algo también que es diferente entre estos dos laboratorios, toxicología clínica y forense, es las muestras. En toxicología clínica estamos hablando de dos muestras puntuales, sangre y orina. En toxicología forense estamos hablando de que puede ser cualquier muestra de la persona, porque hacen autopsias. En la autopsia pueden obtener hasta el pedacito más chiquito del riñón de la persona. Si se sospecha que un xenobiótico se redistribuya hacia allá. Obviamente en toxicología clínica solo nos podemos basar con los fluidos biológicos básicos, ¿sí? Y otra diferencia puntual es que en toxicología forense esperamos siempre encontrar unas concentraciones del producto mucho más altas que en la toxicología clínica, pues porque en su mayoría llevaron a la muerte de la persona. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar ahí y luego seguimos con los niveles de complejidad de los laboratorios de toxicología en la próxima clase y la seguridad. Como para que estemos pendientes de esto. Entonces, ya saben que para la próxima clase están divididos los grupos y seguimos con este tema del laboratorio de toxicología de las muestras, que tampoco hemos hablado de las muestras, y pues empezamos el trabajo de laboratorio propiamente dicho, pues a organizarnos en el trabajo de laboratorio propiamente dicho. Creo que eso es todo por ahora, muchachos. Entonces, que tengan un buen fin de semana todos. Me cuentan de pronto si tienen algún comentario puntual. Y como les dije, pues pásenle todas las presentaciones a Sara y ella me las comparte a mí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, gracias, profe. Bueno, listo, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe, igualmente.